Hace medio siglo nació un sueño en El Retiro, un lugar donde la cultura, el conocimiento y la identidad se encuentran. La Casa de la Cultura y Biblioteca Roberto Escobar Izaza ha sido, desde entonces, el alma viva de una comunidad que cree en la fuerza de sus raíces. A lo largo de estos 50 años, muchas voces han dado forma a esta historia. Exdirectores, maestros, artistas, lectores y soñadores que con su labor cotidiana han tejido un legado que hoy celebramos. Bueno, el secretario de gobierno de esa época era uno de los principales de la junta de la cooperativa y me dijo: Olga Lucía, acá en el municipio se va a crear el puesto de la Casa de la Cultura y la Biblioteca. ¿A usted le gustaría estar allá? Y yo le dije: pues don Gustavo se llamaba. Qué rico, pero yo de bibliotecas no sé nada. Me dijo: no se preocupe, Olga Lucía, que como esto es conjuntamente con Extensión Cultural del departamento, una de las primeras cosas que va a hacer Extensión Cultural del departamento es ir capacitando a los bibliotecarios. Y así fue. A los 15 días del nombramiento me mandaron un mes para capacitación. Y yo dije: bueno, la cosa está bien. Pues esta casa no le cabía el mugre ni la hierba, porque el patio, este patio, no le cabía la hierba. Yo sola. Empecé fue a quitar mugre, mientras que me venían y me mandaban a capacitación. Entonces yo en esa época era la que barría, la de los mandados, de todo. Entonces ya cuando me llegó la dotación, que fueron como 1.200 libros de allá, con las mesas y algunos otros objetos, yo saqué todas esas cajas y me puse. Yo dije: pues empecemos por seleccionar, pues, porque yo no sabía nada por intuición. Yo en los estantes pues debe estar en una parte las enciclopedias, en otra parte los libros de religión, en otra parte los libros de matemática, literatura, y así los fui acomodando. Eran unos estantes, porque eran donde las monjas guardaban como el museo, unos estantes altos con puertas, con vidrio, que para uno ubicar los libros tenía que subirse en una escalerita o en un taburete. Da la fortuna de que tuve unos grandes colaboradores que todavía parte de ellos están aquí en la Casa de la Cultura, como Guillermo, como Ramón, Omítar, que yo creo que faltaba yo más fácil a la Casa de la Cultura que ellos. En una ocasión yo le dije a Mega: pues te voy a tener que dar las llaves porque vos llegas primero que yo. Yo tengo mucho que agradecerle a Mega, porque fue un gran colaborador durante los 22 años que yo estuve acá, y mire que todavía. Entonces empezamos a invitar a exposiciones a todos los artistas de acá del municipio. Hicimos una exposición de pintores netamente de acá del Retiro, y entonces el uno al otro me iban dando como la pista: vea, es que este también pinta, es que este tiene mucho talento. Y así fue con la música. Pues usted ve que aquí la música acá es el Retiro es rico en eso, en la música. Entonces empezamos a invitar a la gente a que nos dictaran talleres. El maestro Luciano Bravo, él nos dictó muchas clases de música. Entonces nosotros invitábamos en los colegios que íbamos a dictar clases de música con el maestro Luciano Bravo, que se anotaran sin ningún costo, nada. Entonces ahí ya la gente me fue dando ideas, y la gente fue muy buena. Me colaboraron mucho. Después de que vine del Mental, me encontré con Fernando Ríos, porque nosotros nos encontrábamos en la calle Declamando, ¿cierto? Fernando Ríos me conectó con Olga y aquí me quedé. Todo este tiempo de la Casa de la Cultura, en esta nave me monté, y aquí leí. Empezamos a movernos, ya no solamente como lector, sino también a trabajar ya la cultura artística. Yo pintaba,
Héctor Salazar pintaba, hacíamos exposiciones, luego ya hicimos conexiones con Extensión Cultural, con el Centro Literario de Antioquia. Y ahí pues ya vino mucha colaboración, llegó aquí Amanda Escobar Soraya, una cantidad de poetas, declamadores. Yo conocí a un grupo de muchachos muy sardinos en el retiro, muy inquietos con la música. De hecho ellos escuchaban mucho rock, Metallica, Pink Floyd, pero querían aprender algo de lo básico de la música. Y yo venía pues de Medellín, de haber estudiado música en la Escuela Superior de Música y algo de guitarra clásica, entonces le pedí a Olga si nos recibía en este espacio, y con todo el amor del mundo, porque Olga fue ese motor, esa colaboración, nos reuníamos en la biblioteca semanalmente por las noches, y ahí hacíamos clases de solfeo y básicas de guitarra. Dentro de mis alumnos, les cuento, pues está por ejemplo Omar Ríos, estudió también parte de elemental de música conmigo, Víctor Giraldo, William Salazar, Claudia García, eran parte de ese grupo de sardinos niños, es que eran todavía unos adolescentes inquietos con la música y yo con ganas de compartir todo ese conocimiento, y Olga nos acompañaba. Recuerdo Olga y Elisa aquí todavía sentadas hasta por la noche porque tenían que cerrar además, hasta que nos fuéramos. Yo desde muy joven estaba muy vinculado a la Casa de la Cultura. Cuando doña Olga era la directora, yo tenía y trabajaba en grupos de teatro acá, era actor, hacíamos diferentes actos culturales. Entre ellos me tocó la celebración de los 10 años de la Casa de la Cultura, que montamos unos sainetes hablando como los personajes del pueblo, como la señorita María, como Luciano y Concholón. Bueno, todos los personajes de esa época. Yo llego acá como secretario de Cultura, siendo doña Olga directora de la Casa de la Cultura. Entonces a mí me nombraron en la alcaldía del doctor Mauricio Dávila como secretario de Cultura y de Deportes. Y en esa época pues nos tocó con doña Olga crear eventos como el encuentro de duetos de música colombiana, los encuentros de bandas de música. Ya luego doña Olga salió y me nombraron a mí director de la Casa de la Cultura, y me tocó también en la época cuando se fundó la tradicional retreta con la banda de música ser el primer presentador de esa retreta. Estaban ustedes muy chiquitos, me imagino, o no habían nacido, porque eso fue por allá más o menos en el año 1992. Detrás de estas paredes hay historias que merecen ser contadas. Voces que recuerdan con emoción cómo llegaron a esta institución, qué significó para ellos y cómo vivieron su paso por este emblemático espacio. Los recuerdos florecen, anécdotas entrañables, encuentros inolvidables, desafíos y triunfos compartidos. Cada testimonio es una ventana al pasado, pero también una brújula que señala el futuro. La Casa de la Cultura no ha sido solo un edificio, ha sido un faro, un punto de encuentro y una escuela sin fronteras. Quienes han caminado sus pasillos han visto su evolución, sus transformaciones, su manera de adaptarse a los tiempos sin perder su esencia. Y es que el impacto de esta institución va más allá de los libros o los escenarios. Ha sido motor de desarrollo cultural y social, formadora de generaciones de huarceños y sembradora de identidad. Jóvenes con tanta inquietud por el arte, independiente que fuera la música, podía ser otro arte. De hecho, pues Omar ya después siguió con la poesía, con la pintura, muchos de ellos también siguen con otras artes, William también con la poesía, pero era solo sembrar esa semillita del arte. Ya sembra las semillitas, sabía uno que habría una cantidad de posibilidades porque todas las
expresiones artísticas son hermosas y son complementarias. Pues yo venía de aprender música desde la guitarra clásica, ¿cierto? Todas las partituras, y estos muchachos pues querían era rock. Entonces me tocó empezar a escuchar algo de Metallica, de Pink Floyd, para poder entender cómo juntar esos acordes musicales con el rock. Ellos desde la Metallica, desde el rock pesado, desde la música metal, ver cómo la música la unían, ¿cierto? Entonces fue para mí también aprendizaje con ellos. Ya como a los 2 o 3 meses yo vi que la cosa iba funcionando y ya le dije al alcalde de esa época que yo necesitaba como un apoyo porque no me daba para tanta cosa. Usted se imagina uno empezar a barrer desde la acera hasta acá, lo que era el teatro del liceo. Sí. Eso era parte de esta casa también, que eso allá en la parte de atrás había un jardín hermoso, una fuente, que la gente pues le fascinaba ir allá, colocar sus sillas y sentarse a leer. Entonces ya cuando ya me nombraron la compañera Elisa Flores Sánchez, que estuvo conmigo también hasta lo último, ella se pensionó también acá, una compañera pues inolvidable, porque nos colaboramos mucho y el trabajo fue muy ameno pues entre las dos. Me satisfacía, a mí no me importaba que llegaran las 11, 12 de la noche, no, con tal de tener las cosas organizadas. Aquí no había horario y yo no reparaba pues de que muchas veces me venían los fines de semana. Bueno, para mí fue muy importante estar como director de la Casa de la Cultura, y doña Olga dejó la vara muy alta, entonces era casi que un reto para uno seguir acá sacando adelante pues todos esos proyectos y todas esas obras culturales que había dejado doña Olga, porque se apoyaba mucho el teatro, las danzas y todas las expresiones del arte. Admirable, porque ya pues como el municipio se involucró mucho y a través de lo poquitico que pudimos hacer se dieron cuenta de que esto daba para mucho, y pues hubieron administraciones que colaboraron mucho, se involucraron. Yo digo pues que el avance, no es que todos los días me admiro. Supongamos después de que yo salí, que muchos que continuaron, cada que llegaba un nuevo director, pues había nuevos avances, y yo siempre a todos les decía, ay, me alegro tanto de ver cómo me tienen la casa de bonita, y se reían. En esa época era más difícil porque ahora hay un poco de monitores, de profesores que le ayudan al director de la Casa de la Cultura. Cuando a nosotros nos tocó, yo creo que a doña Olga no le tocó monitores, le colaboramos muchos en ese quehacer, pero a mí sí me tocó y eran 2 monitores nomás, que era Mega en teatro y Gaviota en danzas. Eso era todo. Ay, Juan Carlos García, no era Juan Carlos García el promotor de danzas, y con ellos 2 era que trabajábamos todo. Entonces era un trabajo bueno, y yo creo que uno se dedicaba más. Yo era las 24 horas comprometido con la Casa de la Cultura, con esta institución que aún la sigo queriendo y que yo sigo aportando mi granito de arena para la cultura del municipio, porque lo hago con amor, y yo siempre he aplicado esa frase: lo que se hace con amor se ama. Sí, mi mamá desde que dejó de trabajar, ella trabajaba en Medellín, desde que trabajara se vino a ir al retiro en 1990 y algo, antes de ese inicio de siglo. Ella se dedicó a empezar a recoger historias. Mi mamá era licenciada en Filosofía y Letras y fue profesora de español mucho tiempo pues en Medellín, en otros tipos de relacionado con la literatura, y cuando llegó acá empezó a recoger historias, y ella lo llamaba lo que es recoger la tradición oral. Entonces esta era, no lo digo que era la segunda casa de mi mamá, no, esta era la primera casa, la segunda casa era la otra. Mi mamá estaba aquí todo el día recogiendo historias, escribiendo, iba al parque, hablaba con la gente y aquí terminaba de escribirlo, y hasta que logró pues ya escribir un libro de todas las historias. Ahora que venía leyendo las personas que entrevistó, pues ya casi todos fallecieron.
todos yo creo, fallecieron, pero logró en ese tiempo, el libro lo publicó en el 2013, en esos casi más de 15 años de recoger historias, valiosísimo todo lo que aquí está escrito en este libro. Se llama El Retiro, miradas al pasado. En este libro, por ejemplo, fue el primer libro donde contaron realmente toda la historia de por qué el municipio se llamaba El Retiro. Pues acá hay un capítulo especial que mi mamá lo investigaba en los archivos de la Biblioteca Pública Piloto, que había unos archivos históricos de Antioquia. Ella logró recopilar eso y encontró los orígenes del nombre del retiro y los nombres que tuvo anteriores a eso. Y hay una parte muy especial que habla de por qué somos guarceños, de dónde viene la palabra guarceño. Y aquí está en el libro esa historia, de toda la historia del nacimiento del retiro. Como te digo, era su casa. Ya sabían dónde encontrarla cuando uno llegaba. Era su casa. Y aquí, además de escribir, de hacer este libro, que además hizo otro más que también fue publicado en ese momento por la Administración Municipal del 2014, además de escribir, ella ayudaba a hacer tareas. Entonces, de los colegios, pues ya de una vez, ni siquiera que la buscaran por iniciativa de los niños, sino que las mismas profesoras ponían la tarea y le decían, busquen a doña Marta, que doña Marta le ayuda a hacer la tarea. Entonces mi mamá se sentaba acá en la Casa de la Cultura y los muchachos venían a que doña Marta les ayudara a hacer todas las tareas de historia. Pues no, la acogida de las muchachas, pero pues yo creo que eso se me quedó ahí, el hecho de que si no nos movemos hubieran cerrado la Casa de la Cultura. Baldomero Tálvaro iba a cerrar la Casa de la Cultura, o sea, no estaríamos aquí. Yo creo que eso me impactó. Y ahí empezamos nosotros a caminar y ya volamos bastante alto. Cuando uno se puede decir que tiene la mirada, el ojo puesto en el Ministerio de Cultura es porque estamos muy arriba. Yo no sé si yo te dije que esta es como la nave que me ayudó a conocer el mundo, ¿cierto? Aparte de leer, montarme leerme ese libro del mundo, porque esto me dio la oportunidad de comunicarme con la gente, conocer la gente, relacionarme. Nosotros somos seres locuentes, hermano, que hablamos, y al leer, eso me da esa oportunidad de interactuar, de interlocución con la gente. Entonces eso es una gran ventaja. Yo creo que yo que más le voy a agradecer a la cultura, estoy bien. Ahora tenemos las mejores instalaciones. A mí que me ha tocado recorrer casi todo el departamento y conocer las casas de la cultura, esta es la mejor o es el mejor centro cultural que tenemos, donde está todo en el mismo sector, la casa museo, la casa de la cultura y este parque biblioteca que se presta para trabajar todo. Primero eran 2 o 3 salones únicamente para las diferentes capacitaciones, pero siempre se ha tratado de eso. Por eso le digo yo que cada director ha dejado su huella acá, donde eso en bien de todos los jóvenes, de los niños, se ha sacado la cultura adelante. Uno es de paso en esta vida para todo, y que el legado que yo dejé es la satisfacción, pero sentía era como, sí, como que yo no concebía de que yo ya no estaba acá. Bueno, para mí es todo. Es que mira que yo me pensioné ya hace como 5 o 6 años y yo busco qué hacer. Acá en este momento, por ejemplo, yo tengo la fortuna de haber estado en las primeras retretas de la banda de música y tengo la fortuna de haber fundado la Tertulia Guarceña, que es todo un éxito. Es el segundo jueves de cada mes, donde tenemos diferentes artistas acá en la Casa Museo y es lleno total. Entonces, siempre estoy viviendo por la cultura, me encanta. Mira, hombre, pues la definición que tengo yo sobre qué es cultura, pues yo digo que es la herencia social de los pueblos, que utiliza todos esos, ¿cómo llamamos?, componentes para la perfección del ser humano. Son encuentros internacionales de teatro. Aquí estuvo España, aquí estuvo Alemania, aquí estuvo México, Ecuador, Perú, Argentina, Chile,
Cuba, Venezuela, aquí todos esos países estuvieron aquí en un encuentro nacional de teatro y que trabajamos con ellos. En danza, mire hasta donde se ha avanzado en danza, la música. Eso yo creo que ahí las cosas están donde tienen que estar y eso seguirá. Yo creo que el retiro, todos los guarceños tenemos que valorar mucho este tesoro que tenemos de tener un centro de cultura, una casa de la cultura que no lo tienen muchos municipios. Fuera de Antioquia, cuando uno sale, ve cómo los niños no tienen esa oportunidad de escoger un arte, de que les siembren esa inquietud por las artes. Y el retiro tiene eso que hay que valorar. O sea, acá los muchachos podrían escoger cualquier oportunidad en esta casa. Cualquier arte, cualquier expresión artística. Qué oportunidad tan grande la que tienen, o sea, hay que valorarlo tanto, pues el retiro es muy fuerte en el tema cultural, muy por encima de cualquier otro municipio. La cultura a este pueblo le ha dado muchas cosas. Es que si se ponen a mirar, por ejemplo, el retiro, ¿por qué lo conocen regional, departamental, nacional, internacionalmente? Fiestas de los negritos. ¿Quién está metido ahí? La Casa de la Cultura. La que primero cogió y patrocinó ese evento. Se separaba presupuesto poquito, pero se separaba para hacer. De manera que la cultura indudablemente llama a los jóvenes. No importa el trabajo que uno esté realizando, si uno lo hace con amor, esa es la satisfacción que se lleva uno. Y en esta, pues que sea la oportunidad de hacer un reconocimiento muy, muy especial ya fallecido Misael Hernando García, que creyó en mí y me apoyó lo que yo le pedí a él. Él no escatimaba recursos y ahí fue donde la Casa de la Cultura y la biblioteca se ganó el premio Tomás Carrasquilla. Y un orgullo porque fue la primera biblioteca del Oriente, del departamento, que empezó la sistematización. Y el premio Tomás Carrasquilla tiene un significado muy importante porque eso no se lo dan a cualquier institución. Y fue por el empuje que le dio el doctor Misael. Bueno, no, a cada director hay que hacerle su reconocimiento. Aquí todos han puesto su granito de arena, desde doña Olga hasta ahora Brian, que lo está haciendo muy bien. Y yo considero que son personas que debido a su juventud se dejan asesorar, como el director que tenemos en este momento, que siempre le pregunta a uno, a mí, a Weimar, a todos los directores. Entonces hay que reconocerle a todos los que han estado acá, a Dani Vallejo, a Camilo Cortés, que puso también la vara muy en alto, a todos los que han estado en esta Casa de la Cultura. El mismo Weimar ha estado en 2 periodos y ha sido una persona que ha proyectado mucho la cultura del municipio. Disfruten de estas instalaciones, que la Casa de la Cultura es el segundo hogar para cada uno de nosotros. Aquí se aprende, aquí se comparte, acá se instruyen, y esta es la Casa de la Cultura ya con sus 50 años de estar prestando ese servicio a nuestra comunidad. Es de las primeras casas de la cultura que se crearon en el departamento de Antioquia, y nuestra biblioteca, que es la biblioteca mejor dotada también del departamento de Antioquia.